Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que bien desde el Palacio Nacional. Un saludo para Sin Puntos ni Comas. Nos encontramos con Luis Ángel Marín de Radio Resultados. Buenos días a todos. Oye, platícanos cómo estuvo la conferencia del día de ayer, donde pues la doctora pues presenta todo su plan de vivienda, invitados muchos en ese tema. ¿Cómo ves la congelación de estos adeudos que son 2,000, ¿no? La verdad se me hace muy interesante que 2 millones de personas puedan dejar de pagar intereses sobre intereses. La verdad era un tema, conozco muchos casos que la gente está pagando y muchas veces preferían transferir sus créditos porque no podían terminar de pagar, entre que se quedaban sin empleo, entre que aumentaban sus gastos, porque tú sabes que en los últimos años ha aumentado el gasto en los hogares de manera increíble. ¿Por qué? Porque ahora hay que comprar celulares para toda la familia, hay que pagar esos datos de celulares, hay que comprar, pues obviamente hay que pagar más cosas, hay que pagar Netflix, hay que pagar, o sea, cosas que pareciera que son un lujo, pero muchas veces es parte de lo que se va viviendo diario, ¿no? Y los gastos son otros comparados con los que eran hace 10 o 15 años que la gente arrancó sus créditos, ¿no? Es decir, que ya no se pueden pagar esos créditos. Sí se pueden pagar, pero los gastos han aumentado y si a eso tú le sumas que va aumentando el costo de tu mensualidad conforme avanzan los años, pues es complicado para muchas familias. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando sacaron su crédito no tenían ni hijos, eran solteros, a lo mejor las dos personas trabajaban, el esposo y la esposa, pero al llegar hijos, algunas mujeres dejan de trabajar o simplemente perdieron el empleo y todo eso cambia y afecta a la situación de las familias. Oye, lo que sí me preguntaron acá, que sí, ¿cómo iba a ser la dinámica de escoger a esas personas beneficiadas? ¿Va a ser tómbola o simplemente...? Yo creo que va a ser en casos concretos. La presidenta dijo que 500 casos van a entrar de manera directa. Yo creo que esos son los que pagan puntual, los que no se han atrasado en sus pagos. Yo creo que para ellos va a ser ese beneficio del ajuste directo. Las personas que van a tener que ir a arreglarlo a los puntos de Infonavit, pues van a ser quienes a lo mejor tengan algún atraso o se hayan complicado. Fíjate, otra de las cosas que ha afectado mucho a la gente que tiene créditos de Infonavit es que muchas veces las casas han estado mal hechas. En otras épocas las casas les entregaban casi pie de casa. Y mucha gente tratando de remodelar sus casas se encontraba con que no había planos de la electricidad o con los años. En muchas zonas la humedad es complicada, tú lo sabes, y las casas se llenaban de humedad y complicaciones hidráulicas o de suelo o de inundaciones, porque muchas veces se construían de Infonavit en terrenos, en zonas de riesgo, que cuando se construyó no eran zonas de riesgo, pero conforme pasan los años se han vuelto zonas de riesgo por inundaciones, por deslaves, y eso ha complicado todavía más la situación de los beneficiarios de Infonavit. El presidente dejó muchos pendientes con el tema de Foviste, muchos pendientes con el tema del ISSSTE, muchos pendientes que ahorita es un reto para la doctora Claudia Sheinbaum, porque el ISSSTE estaba prácticamente vendido, ¿no? Entonces, subrogado a todo, era una, pues particularmente hablando, económicamente hablando, para la iniciativa privada. Y ahora el rescate que le toca a Martí Martres habla también sobre el ISSSTE, pero todavía dice va a haber apoyos, va a haber homologación de pagos y va a haber también mucho más vivienda, pero todavía no han preparado una estrategia del ISSSTE, del Foviste. Bueno, dijo que están viendo también para que los créditos de Foviste, que son muchos maestros federales, empleados del gobierno federal, tienen sus créditos de Foviste y también tienen la misma situación, o sea, el incremento en las mensualidades. Y muchas veces también lo mismo que en Infonavit, casas de mala calidad, etcétera. Y bueno, ojalá se pueda arreglar también. Y lo que dices del ISSSTE, sí, realmente el ISSSTE lo encontraron en el sexenio pasado con muchos temas difíciles. ¿Te acuerdas que había unas tiendas que se llamaban ISSSTE, las tiendas ISSSTE? Sí, sí. Esas eran buenísimas. Yo recuerdo de niño que en mi familia todos son del gremio magisterial. Y muchos tenían acceso a ir a comprar a las tiendas del ISSSTE, porque para esto te daban cupones, vales, y era padrísimo poder ir y ver cosas muy baratas. Yo recuerdo que se hacían buenas compras, ¿no? Pero se han ido dejando y perdiendo las tiendas del ISSSTE.
Pues sí, se han ido cerrando muchas. Aquí en la Ciudad de México me he dado cuenta de tres tiendas. Pero bueno, un placer que nos hayas comentado tu opinión sobre respecto a la conferencia del día de ayer, porque fue una conferencia bastante movida. Muchas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Luis Ángel Marín, estoy como @LuisÁngelMarín en X y @LuisÁngelMarín_ en Instagram, ahí pueden encontrarme. Y en todas las redes de @Radio Resultados, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes.